Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y henos aquí hoy ya finalizando esta semana, hoy día sábado de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Hoy nos disponemos y al igual que los demás días, con mucho entusiasmo, a la escucha de esa voz de Dios que nos va a hablar al corazón. Si es primera vez que estás aquí y estás interesado o interesada en conocer esto de la lección divina, quédate hasta el final del video. En la despedida te tengo una sorpresa. Entonces quédate hasta el final. Vamos a disfrutar paso a paso de esta lectura orante, de esta oración que vamos a hacer, oración meditativa sobre la palabra. Te invito a que tengas a la mano tu Biblia, tu cuaderno que llamamos cuaderno espiritual, un lápiz y busca un lugar tranquilo en donde nada te puede interrumpir, apaga todo aquello que te cause distracción. Vamos a estar totalmente a la escucha de la voz de Dios. Entonces, vamos adelante. Antes de comenzar, agradecerles el inmenso apoyo que día a día me ofrecen cada uno de ustedes compartiendo el video en sus redes sociales, entre sus amistades y familiares. Gracias, gracias, gracias. Y gracias también por todos los me gustas que le dan aquí abajo al video, porque esos nos ayudan a que la plataforma YouTube también nos promueva a muchas más personas. Muchísimas gracias. Bien, entonces comencemos y vamos a disponernos. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ora conmigo al Espíritu Santo. Te invito a que lo hagas conmigo. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Primer paso de la lección divina, la lectura. Vamos en estos momentos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Si no tienes a la mano tu Biblia, lo puedes hacer desde aquí, desde la pantalla. Y lo importante siempre, hermanos y hermanas, es hacer esta primera lectura en voz alta. Perdón, en voz alta. Eso es lo recomendable. Entonces, comencemos. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En este primer paso de la lección divina nos debemos preguntar al finalizar de la primera vez que leemos el texto, debemos preguntarnos: ¿qué dice el texto? Debemos saber responder esta pregunta. ¿En qué sentido? En el sentido de saber
contar con nuestras propias palabras qué dice el texto. Y no es hacer una interpretación, sino más bien contar textualmente y contar como si le contara a mi mamá, a mi papá, a mi vecino, qué dice el texto que acabo de leer. ¿Qué leíste? ¿Qué leíste? Ah, he leído sobre un fariseo y sobre un publicano, los dos estaban, y entonces ese es el relato, ¿no? Lo más textual posible lo debemos saber repetir, pero para esto es bueno volver a revisar el texto y releerlo 2 y 3 veces, además de esto subrayar. No es malo subrayar la Biblia, no tengas miedo subrayar la Biblia porque no es pecado. La Biblia es para subrayarla, es para tomar nota, es, no la rayes demasiado, sino más bien utiliza tu cuaderno de anotaciones bíblicas o cuaderno espiritual, que para eso lo pedimos en esta práctica, para ir anotando lo más importante. Entonces, lo vamos a ir haciendo juntos, te voy acompañando en esta parte de revisar el texto en su contexto, ver los personajes, ir sacando las partes más importantes del texto. Ten a la mano tu cuaderno y comencemos. Bien, entonces te voy a comenzar a compartir mis anotaciones en cuanto al texto. Es una profundización, es una reflexión sobre el mismo, ¿sí? En el Evangelio de hoy podemos resumir que Jesús cuenta la parábola del fariseo y del publicano para enseñarnos a rezar. Jesús tiene una manera distinta de ver las cosas, como lo hemos venido viendo en cada uno de los acontecimientos en donde Jesús em, se, se hace presente, ¿no? Ve algo positivo en el publicano, aunque todo el mundo decía de él, pobre, no sabe rezar. ¿Mm? Lo veían de forma peyorativa. Pero Jesús vivía tan unido al Padre por la oración que todo se convertía para él en expresión de oración. Fíjense la manera tan distinta como Jesús ve las cosas. La manera de presentar la parábola es muy didáctica. Lucas presenta una breve introducción que sirve de clave de la lectura. Luego Jesús cuenta la parábola y al final Jesús aplica la parábola a la vida. Esa es la estructura que tiene este texto. Vamos a revisar el versículo 9, en donde está la introducción. La parábola es presentada por la siguiente frase. A algunos se le tenían por justos y despreciaban a los demás. Les dijo esta parábola. La frase es de Lucas. Se refiere al tiempo de Jesús, pero se refiere también a nuestro tiempo. Hay siempre personas y grupos de personas que se consideran justas y fieles y que desprecian a los demás, considerándolos ignorantes e infieles. Versículo 10 al 13. Encontramos la parábola de Jesús. Y dice, 2 hombres van al templo a rezar, un fariseo y un publicano. Según la opinión de la gente de entonces, los publicanos no eran considerados para nada y no podían dirigirse a Dios porque eran personas impuras. En esta parábola, el fariseo agradece a Dios el ser mejor que los demás. Su oración no es un elogio de sí mismo, una exaltación de sus buenas cualidades y un desprecio para los demás y para el publicano. Vemos que justamente, yo no sé si lo dije mal, lo voy a volver a repetir, porque creo que lo dije mal, ¿no? Es para que se entienda.
La oración de este fariseo se enfocaba a elogiarse a sí mismo. ¿M? No era más que un elogio a sí mismo, era una exaltación de sus buenas cualidades, era un desprecio para los demás, inclusive para ese publicano que estaba allí. Y el publicano ni siquiera levantaba los ojos, ni siquiera levantaba los ojos y disculpen que me está sonando, dejé el celular. Disculpen, me estaba haciendo ruido el celular. Eso es lo que pasa cuando uno no ha apagado todas las cosas y hay algo que lo distrae. Pero continuemos. El publicano ni siquiera levanta los ojos, pero se golpea el pecho, diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y se pone en su lugar ante Dios como un pecador, como debe ser. En el versículo 14 vemos la aplicación de esta parábola. Si Jesús hubiera dejado opinar a la gente y decir quién de los dos volvió justificado a su casa, todos hubieran contestado el fariseo, seguramente, ya que era esta la opinión común de aquel tiempo. Jesús piensa de manera distinta. Según él, aquel que vuelve a casa justificado en buenas relaciones con Dios no es el fariseo, sino el publicano. Jesús da la vuelta al revés. A las autoridades religiosas de la época ciertamente no les gustó la aplicación que él hace de esta parábola. Jesús reza. Sobre todo, Lucas nos muestra la vida de oración de Jesús. Presenta a Jesús en constante oración. Hay una serie de textos dentro del Evangelio en donde Jesús aparece en oración, específicamente aquí en el Evangelio de Lucas, lo vemos en el capítulo 2, versículo 46, en el capítulo 3, versículo 21, en el capítulo 4, iniciando ese capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el 9, en fin. Yo creo que un poco cada uno de los capítulos tiene algo de, que demuestra la constante oración de Jesús. Leyendo el Evangelio de Lucas, es posible encontrar otros textos que hablan de la oración de Jesús. Jesús vivía en contacto con el Padre. La respiración de su vida era hacer la voluntad del Padre. Por tanto, Jesús rezaba mucho e insistía para que la gente y sus discípulos hiciesen lo mismo, ya que del contacto con Dios, nace la verdad y la persona se encuentra consigo misma en toda su realidad y su humildad. En Jesús, la oración está íntimamente enlazada con los hechos concretos de la vida y con las decisiones que tenía que tomar. Para poder ser fiel al proyecto del Padre, trataba de permanecer a solas con Él, para escucharle. Jesús rezaba los salmos, como cualquier otro judío piadoso, los conocía de memoria. Jesús, de hecho, compuso su propio salmo. ¿Y cuál es? ¿Sabes cuál es el salmo que compuso Jesús? El Padre Nuestro. Su vida era una oración permanente. Él decía, y está escrito en Juan 5, 19, 30, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Y se aplica a él lo que dice el Salmo 109, versículo 4, me acusan mientras yo rezo. Hermanos y hermanas, la vida de Jesús era vida de oración. Y eso
nos los da como ejemplo a todos sus discípulos. Así que la actitud del fariseo que la vemos allí en ese relato, en esa parábola, es una actitud que, que no está bien, que no llega ante la presencia de Dios. Debemos tomar en cuenta, muy en cuenta, esa diferencia entre el fariseo y el publicano, que a pesar de ser una persona pagana, era una persona que se sabía y se reconocía pecador. Entre ese fariseo y ese pagano había una diferencia. Uno tenía humildad y reconocía lo que era, y el otro no, se exaltaba y se vanagloriaba de lo que era. Sigamos adelante. Y ahora entramos al segundo paso de la lección divina que nos lleva a la meditación y nos preguntamos, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice el texto? Y ahora sí nos toca interpretar, porque es sacar el mensaje que es para mí, el mensaje que me toca, el mensaje que se adapta a lo que estoy viviendo, a la corrección que me toca asumir. Entonces, esta es la parte que a veces nos cuesta un poquito más. Sin embargo, te voy a compartir unas meditaciones personales que yo he hecho. Te las voy a ir colocando allí para darte una pista. Tú puedes tener tus propias meditaciones, tus propios puntos de meditación. No son los únicos los que yo te coloco allí. Sencillamente esa manera de ejemplo y de apoyo para que puedas entender cómo realizar la lección divina. Comencemos. Fíjense, yo meditaba este primer aspecto. Se tenían por buenos, pero despreciaban a los demás. ¿A quién se refiere? Se refiere a los fariseos, ¿verdad? A veces escuchamos, pidamos por la conversión de los pecadores, y ese pecadores obviamente son los otros. Pedimos por la conversión de los pecadores, yo no, por los pecadores. Entonces, a eso se refiere esta actitud de los fariseos. Eran hombres que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Y esta frase me la puedo aplicar a mí misma. Es que se tenía por tan buena que despreciaba a los demás. Parece que el hecho de rezar ya nos pone a otro nivel. Preguntémonos tú y yo, si somos hombres y mujeres de oración, ¿es que ya me tengo por bueno o por buena? ¿Ya porque estoy haciendo oración soy bueno o soy buena? ¿He despreciado a alguien por su condición de pecador? Es decir, porque conozco de que está alejado, de que de repente no viene a misa o que no asiste a ningún grupo de apostolado. ¿He despreciado a alguien por su condición? Porque sé que probablemente vive en una situación de pecado. Juzgo duramente a quien falla, bien sea que me falle a mí o falle a alguna otra persona, lo juzgo duramente. Y ahí sí nos tenemos que poner la lupa, así como dice el padre Toro. El padre Toro dice, pongamos la lupita, vamos a poner la lupita aquí en este punto. Es que los demás son malos y nosotros somos buenos, porque a veces somos muy duros para juzgar a los demás, para ver a los demás, pero a nosotros mismos no nos aplicamos la lupita.
Entonces, ¿cómo es mi actitud? ¿Menosprecio a quien se ha equivocado? ¿Me siento superior si porque yo sí cumplo con los mandamientos, porque yo sí cumplo con lo que la iglesia me pide y el otro no? ¿Cómo será que Dios me ve realmente? ¿No te has preguntado cómo te ve Dios y cómo me ve Dios? Hermanos y hermanas, nadie es bueno, solo Dios. Y eso lo decía el mismo Jesucristo. ¿Se acuerdan? En Marcos capítulo 10, versículo 18. Nadie es bueno, solo Dios es bueno. Cuando le dijeron, Maestro bueno, entonces Jesús le respondió, no me digas bueno, porque el bueno solo es Dios. Y se refería al Padre. Dios es la única fuente de bien, hermanos. No nos apropiemos de la bondad que Dios nos regala para juzgar a los demás. No nos apropiemos de su juicio. Démonos el lugar que nos corresponde. Somos pecadores. Todos somos pecadores. Así oremos, así estemos dentro de la iglesia, así estemos en un servicio, así estemos en una congregación, así estemos y seamos lo que seamos dentro de la iglesia, todos somos pecadores. Nadie puede menospreciar a nadie. Segundo aspecto, ayuno, pago. Decía por allí un filósofo, la soberbia es el menosprecio de Dios. Cuando alguno se atribuye las buenas acciones que ejecuta y no a Dios, ¿qué otra cosa hace más que negar a Dios? Cuando alguno se atribuye las buenas acciones que ejecuta y no se las atribuye a Dios, ¿qué otra cosa hace más que negar a Dios? Qué fácil, hermanos, es cobrarle a Dios las buenas obras que realizamos. Sentimos que al ser buenos, Dios nos debe pagar. Y entonces nos presentamos delante de Dios. ¿Ves lo bueno que soy, Señor? Nos hacemos deudor a Dios, hacemos deudor a Dios, como que si Él nos tiene que pagar. Preguntémonos, ¿me siento digno y con derechos delante de Dios? Es decir, siento de que Dios me debe algo. Señor, es que yo merezco que tú me trates mejor. Yo no merezco que tú me hagas pasar por esta dificultad. ¿Cómo me vas a permitir que me suceda esta enfermedad? Es que yo no me lo merezco, Señor. ¿No te ha pasado que probablemente has pensado en esa frase o tal vez la has pronunciado? No me lo merezco. ¿Es que acaso Dios nos debe pagar algo porque somos merecedores y tenemos derecho? Eso nos lleva, hermanos, a enojarnos con Dios, porque a veces no nos da las bendiciones que nos merecemos. Pero si recordamos que todo es don, ¿y qué significa la palabra don? Todo es regalo inmerecido. Nos los regala Dios porque le da su, su, le da su gana, ¿verdad? Le sale de su corazón. Entonces no nos los hemos merecido. El regalo es regalo, aún sin merecérnoslo. No hicimos algo como cuando éramos pequeños. Si haces la tarea, te doy una chupeta. Si haces la tarea, te dejo ir al parque.
Dios no es así. Dios no nos regala porque nos merezcamos o no lo hemos ganado, sino porque Él quiere regalarnos. Entonces, definitivamente, no nos enojemos con Dios cuando nos suceden calamidades, porque no las merecemos. Mucho cuidado. Tercer aspecto, el otro se quedó lejos. Estaba lejos y sin embargo se acercaba a Dios y el Señor le atendía. El Señor está muy alto y sin embargo mira a los humildes, dice el Salmo 137, versículo 6. Su conciencia le abatía, pero su esperanza le elevaba. Hería su pecho y se castigaba a sí mismo, por tanto el Señor le perdonaba porque se confesaba indigno, y eso lo dice San Agustín. Su conciencia le abatía, pero su esperanza le elevaba. Hería su pecho y se castigaba a sí mismo, por tanto el Señor le perdonaba porque se confesaba pecador. Hermanos y hermanas, no podemos quedarnos lejos del Señor. No nos quedemos lejos. Dios siempre perdona, siempre acoge, siempre ama. Dios no se cansa de perdonar. Nos recuerda el Papa Francisco. Siempre nos los recuerda. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Entonces, hermanos y hermanas, manos a la obra. La cuaresma no ha terminado. Vamos a finalizar esta cuaresma en gracia de Dios para festejar en grande esa Pascua, dándole alabanza y gloria a Él por lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Tercer paso de la lección divina, la oración. Entonces, ¿qué me hace decir el texto? ¿Cómo le respondo al Señor después de esta meditación? Te voy a compartir la oración que yo he hecho. No es la única, tú tienes la tuya propia, pero yo la voy a hacer comunitaria para ayudarles, ¿verdad? Es bueno que tú hagas tu oración, la anotes en tu cuaderno espiritual y también la compartas en la casilla de comentarios. Oremos. Padre bueno, ayúdame a reconocer a que todo el bien que haya en mí procede de ti solamente. Ayúdanos, Señor, a reconocer que ese bien no viene de nosotros mismos. Gracias por darnos la oportunidad de obrar el bien, que jamás despreciemos a nadie, ni nos sintamos más que nadie, incluso cuando nosotros creamos tener muchos méritos, porque todo lo hemos recibido de ti. Que cuando pequemos nunca nos sintamos rechazados por ti, Señor, sea el pecado que sea. Ayúdanos a confiar siempre en tu amor. No hay pecado tan grande que no tenga perdón de ti, Señor. Siempre tú perdonas y el perdón es para regresar pronto a ti. Concédenos esa gracia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Cuarto paso, la contemplación. Y ahora nos toca quedarnos en silencio contemplando. ¿Contemplando qué? Podemos contemplar una imagen de Jesús. Podemos estar frente al sagrario contemplando la presencia de Jesús. Podemos estar frente a un crucifijo contemplándolo allí, sufriente. Lo importante es contemplar. Contemplarme allí a sus pies, como ese publicano. ¿Qué me hace sentir y ver este texto? ¿Qué me hace sentir y ver esta actitud que he podido observar en el fariseo y en el publicano? Es momento de permanecer en silencio y dejar que esta palabra nos toque, resuene en nuestro corazón y pues sentirnos abrazados por su amor, envueltos por su paz.
Si quieres puedes detener un momento el video y luego continuamos. Y al salir de la contemplación llegamos al quinto paso de la lección divina, que es el propósito o el compromiso. Así es, la lección divina nos debe llevar a realizar un propósito de vida, a realizar un compromiso frente al Señor. Y la pregunta es, ¿a qué me ha invitado Jesús con este evangelio de hoy? Tenemos dos actitudes, la del fariseo y la del publicano. ¿A qué te ha invitado el Señor con este evangelio de hoy? ¿A imitar a quién? Y si vamos a la meditación que hemos hecho un poquito más atrás, eh, la enfocábamos en ver cuán buenos éramos, en ver si realmente nos vemos como publicanos o realmente nos vemos como los fariseos que se tenían por buenos. A veces, hermanos, somos tan asiduos y cercanos a la iglesia, nos creemos muy buenos porque cumplimos con todo, pero nos sucede algo, que hay dentro de nosotros un gusanito que nos lleva a despreciar a los demás. Entonces, he allí, si has detectado que ese gusanito está en ti, que nadie más puede hacer mejor las cosas que tú delante de Dios, que desprecias a los demás por su condición pecadora, porque conoces que están en una vida de pecado y todavía no la ha abandonado. Es bueno que hagas un propósito. Primero, de confesar tal vez lo que has pensado, porque se peca de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y si he pensado mal de ese hermano y esa hermana que sé que está en pecado, debo confesar lo mal que he pensado de ese hermano. Y peor aún si le he dicho algo, si he dicho algo de ese hermano, he pecado de palabra. Y peor aún si la palabra me ha llevado a difamar la vida de ese hermano. Entonces el grado de pecado aumenta, la seriedad del pecado aumenta. Entonces, de esto se trata el propósito, de ir revisando a la luz de la meditación que hemos hecho cuál es la falla que tengo y hacer el propósito de corregirla. Señor, dame la gracia para poder confesar esto que he hecho mal. Quiero ser mejor persona y no verme tan bueno que desprecia a los demás. También, también hoy, a través de esta lectura, el Señor me está invitando a entender que todo es regalo de Dios, que nada me lo merezco. Entonces, si me enojaba con el Señor por las cosas que me suceden, porque no me las merezco, y le digo, ¿qué pasa, Señor? Pero porque si yo te sirvo, si yo soy ministro en la liturgia, en tu palabra, yo soy servidor allá en la parroquia, yo ayudo al sacerdote, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás tratando así? Y eso que te sucede te lleva a enojarte con el Señor porque no te lo mereces. He allí el propósito. Jesús hoy quiere invitarnos a reconocer que todo es don de Dios, que nada nos merecemos y tenemos que darle gracias a Dios en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas. Entonces, todo tiene su propósito. Lo que tenemos que pedirle y preguntarle al Señor, ¿qué propósito tienes tú, Señor, con esto que estoy viviendo? ¿Qué propósito tienes tú, Señor, con esto que me está sucediendo que no entiendo? Entonces pide la luz, pide la gracia para poder comprender y sobrellevar esa situación, esa enfermedad, esa situación tan difícil. Y
Otro propósito puede ser recurrir y correr pronto a la confesión. Correr pronto a la confesión porque nos decía el Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros que nos cansamos de pedirle perdón. Pero si esta palabra de hoy te ha llevado a descubrir que estás algo lejos de Dios, la invitación es a reconciliarnos, la invitación es acercarnos a Él y a no quedarnos lejos. Amén. Entonces, esta, mm, este quinto paso, como te lo he narrado, es sencillamente un ejemplo de lo que tú también puedes hacer en tus propósitos. Tú puedes tener otros propósitos, puedes tener unos propósitos específicos. Anótalos en tu cuaderno espiritual. Pide la gracia, siempre hermano y hermana, pide la gracia para que puedas cumplir esos propósitos, porque de no ser así, esos propósitos se pueden convertir en soberbia. Bien, porque solo con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, podemos alcanzar lo que nos proponemos. Si no, nada podemos hacer. Entonces, ánimo, sigamos adelante, orando unos por otros. Ánimo. Bien, hermano y hermana, hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final de este video. Gracias también por tu apoyo, por compartir el video en tus redes sociales, entre tus familiares y amigos. Gracias por el me gusta, que nos ayuda tanto a que la plataforma YouTube nos promueva. Gracias por tu colaboración en PayPal. Todos aquellos que están aportando económicamente para ayudar a este canal, también les agradecemos de corazón. Ahí tienen la dirección de PayPal, ahí abajo. De la imagen de este video. También suscríbete al canal si es primera vez que me visitas. Activa la campanita de notificaciones y te dije que te iba a regalar algo, ¿verdad? Si te interesa profundizar sobre el camino de la Lección Divina, tienes el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Dentro de la casilla de descripciones, donde está el título del video, le das a abrir esa casilla de descripciones y allí vas a encontrar para em, el enlace para poder entrar y realizar el curso completo. Son 6 videos que te invito a que los veas completos, velo uno a uno para que puedas entender el origen de esta práctica de la lección divina dentro de la iglesia y por qué la iglesia tanto lo recomienda como práctica espiritual muy beneficiosa. Bien, no me alargo más, vamos a encomendarnos a nuestra Madre diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, ruega por todos nosotros. Amén. Entonces, feliz sábado, feliz día de la Virgen, meditemos en los 7 dolores de María en este sábado y preparémonos a mañana asistir con mucha alegría a la misa. Perdón. No me alargo más. Les digo hasta el lunes, si Dios lo permite. Dios les bendiga a todos.